Muchas bendiciones a todas y a todos. Dios les bendiga. Como acordamos, pues vamos a iniciar. Vamos a tocar unos temas que ya se me han tocado. La verdad que yo no soy de las personas que escriba los temas, pero Dios me mandó los temas que quedaron pendientes de los temas que se borraron. Hermana Meli, Dios le bendiga. Hermana Karina Bojorges, Dios le bendiga. Hermana Gloria, Dios les bendiga mucho. Qué bendición estar nuevamente, y para mí la verdad es que es una bendición el poder compartir la palabra y también poder compartir los testimonios que en su misericordia. Hermana Irma, hermana Gloria, Dios les bendiga. Bienvenidas. Les decía también los testimonios preciosos que en su misericordia el Señor nos permite vivir, ¿verdad? Y que también nos damos cuenta de la realidad espiritual, de la realidad gloriosa de Dios, de todo lo que nuestro bendito Señor dice, lo cumple, ¿verdad? Y es una realidad. Hermana Meli, gloria a Dios, gloria al Señor. Creo que Dios está dándonos unos mensajes hermosos, hermanos. Nos ha estado dando unos, a mí me ha sorprendido lo que el Señor nos ha estado diciendo. Y me gozo porque sin duda alguna Dios quiere llevarnos a otra forma de vida, a otra forma de entender la palabra, de entender lo que el Señor es y de que podamos saber quiénes somos, ¿verdad? De dónde venimos, qué es lo que Dios quiere para nosotros y cómo se puede lograr, ¿verdad? Amén. Y bendito Dios, no vamos a terminar como ahorita estamos. Bendito Dios, no vamos a terminar como estamos ahorita, con tantas debilidades, con tantas carencias. Y no estoy hablando de lo físico, porque sin duda alguna Dios puede bendecirnos, ¿no? Y que sé que también Dios lo va a hacer. Estoy hablando de la situación espiritual, ¿verdad? Hermana Luz, buenas noches, bendiciones. Pues vamos a iniciar. Amén. El tema que parece que se borró es el de la mente, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos ministre, que podamos estar atentos a su preciosa voz. Amén. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, gracias, Señor amado, una vez más por tu presencia, por tu bendita misericordia, por tu bendita gracia, Señor. Gracias por estar con nosotros, Señor, y en esta bendita noche te rogamos, Padre, que sigas obrando en medio nuestro, que sigas derramando en nosotros más de tu preciosa gracia, Señor, más de tu bendito poder, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, precioso Señor, y que, bendito Padre, tú nos estés dando la gracia, la fuerza, bendito Señor, para poder estar entendiendo y conociendo tu perfecta voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Saluda, hermana Abby. Gloria a Dios. Pues vamos a iniciar. Y hermana Lilia, Dios le bendiga desde Houston, Texas. Gloria a Dios, hermanos. Qué bendición que estén acá con nosotros, ¿verdad? Un privilegio, hermanos, es que nuestro precioso Señor nos esté dando de su palabra, de su presencia, ¿verdad? De su espíritu, para poder estar atentos a su preciosa voz. Amén. Quiero que vengan, por favor, a Efesios.
Yo voy a vienen como 19 también, el día de hoy llamar. No me has dicho ni la hora ni... Efesios capítulo número 2. Estoy viendo para que se pueda ver un poquito mejor. Mire lo que dice el libro de Efesios. Cuando se habla de la mente, la verdad es que es algo bien tremendo, porque la mente es cuando dice el Señor que nos tenemos que renovar en el espíritu de nuestra mente, está hablando de que a nuestra mente la gobernaba otro espíritu. Y en los mandamientos del Señor a Moisés le decía: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, ¿verdad? Entonces, el Señor daba esas enseñanzas, esos mandamientos: amar al Señor con toda nuestra mente. Entonces está hablando que nuestra mente es algo precioso, porque nuestra mente debe ser alumbrada por el Señor, ¿verdad? Dice Efesios capítulo número 2, dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Entonces, aquí lo que está anunciando el apóstol Pablo es de que ese principado, hemos hablado un poquito de esas coberturas y hemos estado hablando en la iglesia de las coberturas que hay, que el Señor va a estar destruyendo, que ya destruyó, pero que nos quiere liberar. Esa mente es algo tremendo, porque esa mente estaba acostumbrada a los pensamientos de ese príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. La mente estaba bien habilitada para que cualquier pensamiento uno pensara mal. Yo no sé, mire, en mi persona había cosas a las que yo estaba acostumbrado, y ya mi mente tenía, antes del Señor, estaba tan acostumbrado al doble sentido, que luego lo captaba, y también hablaba con doble sentido, a los albures, a situaciones así de estar pensando mal, ¿verdad? Y estar teniendo pensamientos feos, ¿verdad? Cuando dice aquí la Escritura que el apóstol Pablo comienza a decir que estábamos muertos en delitos y pecados, y que ese principado nos gobernaba y que metía pensamientos a nuestra mente y a nuestra carne, era una situación tremenda, porque también dice: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Bendito sea Dios, que ahora, conociendo del Señor, podemos tener autoridad en el nombre de Jesús para poder estar llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso es importante conocer la verdad, conocer la palabra. Déjenme llevarles este pasaje de segunda de Corintios, capítulo 11. Mire lo que dice segunda de Corintios capítulo 11, dice: ojalá me soportarais un poco de insensatez, y en verdad me soportáis, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza
de la devoción a Cristo. Dese cuenta que entonces, cuando uno comienza a estar pensando, o que vengan bombazos a nuestra mente para desviarnos de la sencillez de la obediencia a Cristo. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, estaba viendo que ya la iglesia de los Corintios, cuando el apóstol Pablo les predicó, pues ellos recibían la palabra, pero ya después comenzó a ver que tenían actitudes distintas, y el apóstol Pablo comienza a decir, bueno, tu mente está siendo desviada de la sencillez de la obediencia a Cristo. Y esa es una astucia de la serpiente. Entonces, el que trabaja para estar desviando nuestros pensamientos, para estar envenenando nuestras mentes, es el diablo. El que trabaja para estar envenenando nuestros pensamientos, que estemos pensando mal del esposo, que estemos pensando mal de la esposa, que estemos pensando mal del hijo, que estemos pensando mal de nosotros mismos, que estemos pensando no valgo nada, definitivamente no voy a salir adelante nunca, yo no puedo, que estés pensando, teniendo esos pensamientos no provienen de Dios. Esos pensamientos son impresionantes, y es una lucha muy fuerte, porque cuando el apóstol Pablo está escribiendo esto, muchas personas, aun cuando conocen del Señor Jesucristo, dudan que el Señor las pueda ayudar, dudan que el Señor las pueda fortalecer, dudan que el Señor esté con ellas, dudan de la palabra del Señor, dudan de la comunión con Dios, dudan de las promesas benditas de Dios, porque hay un ataque en la mente para dudar del Señor, para dudar de la palabra. Si duda del Señor también es algo tremendo, porque también la mente nos pone contra nosotros mismos, la mente nos pone también contra nuestros propios hijos, a tal grado que cuando la mente está siendo envenenada, podemos estar hasta maldiciendo al hijo, podemos estar hablando cosas perversas de él, podemos estar diciendo cosas horribles de cualquier persona, de los padres, de los hijos, del esposo, de la esposa, del trabajo, de las circunstancias. La mujer de Job, cuando vio que ya no tenía el dinero que tenía, las propiedades que tenía, los hijos que tenía, las riquezas que tenía, le dijo a Job, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. O sea, como en un momento dado, las circunstancias pueden estar haciendo que nuestra mente sea tan afectada y que pongamos nuestra mente contra Dios. Maldice a Dios y muérete. Dios no puede hacer absolutamente nada. Dios no está interesado en ti. Mira, pasan las cosas y no sucede absolutamente nada. Yo ya le pedí a Dios, y como no pasa nada, Dios de plano no está interesado en mí. Dios no está interesado en nosotros. Son pensamientos tan tremendos que nos pueden estar desviando de la sencillez de la obediencia a Cristo, de la sencillez de la obediencia a la palabra, de creer y de confiar en lo que nuestro bendito Dios nos dice. Quiero decirte algo, Dios es un Dios que cumple su promesa, Dios es un Dios que se agrada de los que le buscan por la fe. Dios es un Dios tan impresionante, y yo quisiera llevarte también a un ejemplo muy tremendo en el libro de Éxodo, cuando el Señor le dice es algo como nuestros pensamientos nos pueden llevar a dudar de Dios por las circunstancias, cómo nuestros pensamientos nos pueden estar llevando a tener actitudes, yo no podría decirle a lo mejor infantiles, ¿verdad? Pero creo que de repente sí hay situaciones así donde nos puede estar pasando eso, ¿verdad? Que tengamos actitudes aún conociendo del Señor, actitudes muy feas contra el Señor. Dice el capítulo 14 del libro de Éxodo:
Mire el versículo desde el 1 vamos a leerlo, dice: y el Señor habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar. Acamparéis frente a Baal-Zephón, el lado opuesto junto al mar. En el lado opuesto junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Por favor, escuche esto, porque Faraón es un tipo del diablo, y Dios conoce los pensamientos diabólicos, y Dios lo controla todo, hermanos. Dios lo controla, Dios lo gobierna todo. Amén. Gracias a todos por sus bendiciones. Mire lo que el Señor le está revelando a Moisés. Moisés acampa delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Dice el 4: y yo endureceré el corazón de Faraón, y él los perseguirá, y yo seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Mira, el Señor les revela la palabra, les da el consejo, y ellos comienzan a caminar así. Ya el Señor nos lo dijo. Esto me lleva a ver que el Señor ellos entendieron lo que el Señor iba a hacer, que iba a endurecer el corazón de Faraón, que este Faraón iba a pensar que ellos estaban vagando, que ellos estaban sin rumbo fijo, que eran unos tontos, que lo que estaban haciendo estaba muy mal, y que Faraón iba a atacarlos. Dice el versículo número 5: cuando le anunciaron al rey de Egipto, o sea, al Faraón, que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Hemos permitido que Israel se fuera dejando de servirnos? Y él unció su carro y tomó consigo a su gente, y tomó 600 carros escogidos de todos los demás carros de Egipto, con oficiales sobre todos ellos. Y el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte. Entonces los egipcios persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, y aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: dejadnos para que sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Entonces dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel pasaron por en medio del mar sobre tierra seca. Dice: y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Estas son las instrucciones que el Señor está dando a Moisés. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos, y me glorificaré en Faraón y en todo ese ejército, en sus carros, en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. Y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba tras ellos, y la columna de nube había ido delante de ellos. La columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se puso detrás, y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel, y estaba la nube junto a las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel, y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros.
Extendió Moisés su mano sobre el mar y el Señor mandó por medio de un fuerte viento solano, sopló toda la noche e hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca y fueron divididas las aguas. Bueno, ¿qué quiero decirle con esto? A pesar de que el Señor reveló a Moisés lo que el Señor iba a hacer, de que iba a endurecer el corazón de Faraón, de que acamparan entre Migdol y el mar, de que el Señor le reveló a Moisés que los pensamientos de Faraón, el pueblo, sabiendo todo eso, comienza a tener gran temor, comienza a clamar, comienza a protestar, comienza a tener pensamientos: ¿para qué salí? Me hubiéramos muerto en Egipto. ¿Para qué, Moisés, hiciste esto? Y llevan a Moisés a que Moisés esté clamando. Entonces, las circunstancias difíciles nos pueden estar traicionando de una manera tan fuerte que dudemos de lo que el Señor dice, aún a pesar de lo que el Señor ha hablado. Aún a pesar de lo que el Señor ha hablado. Y a mí me bendice esto también, porque lo que vemos con el pueblo de Israel, y que fue algo que siento que el pueblo de Israel no entendió, fue que cuando el Señor les dijo: yo me voy a glorificar con Faraón, yo lo voy a endurecer, él los va a perseguir, el mar se va a abrir, ustedes van a pasar por tierra seca, yo me voy a glorificar en Faraón. Se cumplió todo eso, lo que el Señor dijo. Sin embargo, el pueblo de Israel en muchas situaciones no comprendió que todo lo que el Señor decía se iba a cumplir, que todo lo que el Señor decía lo iba a hacer. El Señor les está anunciando, y lo leyó aquí usted, lo leímos: el Señor pelea por vosotros, el Señor pelea por vosotros. Ellos lo entendieron, y yo no sé si se dieron cuenta o no lo asimilaron. Y yo te digo hoy, en el nombre del Señor, que el Señor sigue peleando por su pueblo, que el Señor ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, y en la cruz del Calvario levantó su mano poderosa para perdonar todos nuestros pecados, avergonzar a los principados, a las potestades, a las huestes espirituales de maldad, y a darnos libertad en el nombre de Jesús. El Señor pelea por su bendito pueblo. Y como de repente, en un momento, las circunstancias difíciles que suceden en nuestro alrededor, en la familia, en la casa, con el hermano, con el vecino, con el tío, en las relaciones interpersonales, nos llevan a estar dudando de lo que Dios dice, de lo que el Señor ha hablado. Aquí hay un ejemplo donde las circunstancias, a pesar de que se conoce al Señor, a pesar de que se conoce lo que Dios dice, y esto también me bendice, porque a pesar de que el pueblo de Israel dudó, el Señor cumplió lo que Él dijo. A pesar de que muchos dudemos, el Señor va a estar cumpliendo lo que Él dice, solamente que a su tiempo, solamente que a su forma. A Moisés le dijeron: ¿sabes qué, Moisés? Extiende tu mano, divide el mar rojo, Israel ustedes van a pasar por tierra seca, se lo dijo. Y Moisés así obedece. Y sucede, el pueblo puede experimentar esa realidad, esa gloria de Dios, esa bondad de Dios, ese poder de Dios para abrir un mar rojo. Y si Dios puede abrir un mar rojo, nuestro Dios es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Y te digo que Dios puede estar abriendo puertas donde muchas estén cerradas, puede abrir caminos donde no hay. Dios, la importancia de permitir que nuestra mente, nuestros corazones, nuestra mente pueda estar siendo canalizada a la verdad bendita de Dios, a que confiemos en el Señor. Moisés lo pudo hacer. El Señor le dijo a Moisés: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Levántate, divide el mar. ¿Cómo? Extiende tu vara. Así sucede y se ve la gloria de Dios. Entonces, a lo que me bendice a mí es de que, sin duda alguna, nuestra mente nos puede traicionar en situaciones difíciles. Y nos traiciona, creo que a lo mejor te ha traicionado a ti, me ha traicionado a mí, yo lo reconozco delante de Dios. Muchos pensamientos vienen terribles a mi vida, pero qué bendición poder ver que cuando el Señor dice las cosas se cumplen. Y qué bendición también poderlo experimentar y permitir que con toda nuestra mente comencemos nosotros a estar llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Lo que el apóstol Pablo decía en
en 2 de Corintios, de que la serpiente hace que nosotros desviemos nuestros pensamientos de la sencillez de la obediencia a Cristo. Con la esposa de Job, esa serpiente comenzó a meterle: mira, ya no tienes esto, mira, ya no tienes lo otro, mira, ¿qué va a hacer de ti? Mira, Job ya está enfermo, no te vas a quedar sin nada, pobrecita de ti, ¿qué vas a hacer? Y comenzó ya a envenenarse con esos pensamientos, que llegó a decir: maldice a Dios y muérete. O sea, qué tremendo, porque lo que yo puedo ver ahí también es de que esta mujer conocía la cobertura de Job, conocía a quién servía a Dios, a quién servía Job, y sabía que era a Dios, sabía que era el Señor, que sabía que todo lo que tenía Dios se lo había dado, y se atreve a decirle: maldice a Dios, al Padre de misericordia, y muérete. No, nada más, no quería nada con la cobertura de Job, sino ni con Job quería nada. Esas son situaciones tremendas cuando nosotros abrimos o le damos cabida a pensamientos en nuestra mente que, Dios mío, nos despedazan. Nos despedazan. La experiencia que yo he tenido en esas batallas es de que anteriormente me comenzaba a venir un pensamiento por una palabra o por un hecho, que ya sea que haya hecho mi esposa, o que hayan hecho mis hijos, o que haya hecho alguien en el trabajo, o que haya hecho alguien en la iglesia. Y cuando no controlaba yo mi mente, ese pensamiento me llevaba a otro, me llevaba a otro, me llevaba a otro. Y triste y lamentablemente eran pensamientos perversos, aún de mi propia esposa, aún contra mis propios hijos, aún contra el Señor. Siéndole honesto, aún contra el Señor. Yo pensaba: ¿y por qué el Señor hace esto? Porque venía un pensamiento tan terrible y despertaba mi carne, despertaba esa naturaleza pecaminosa, y olvídese, tenía unos pensamientos tremendos que me robaban la paz, que me robaban el gozo, que me robaban la comunión, me robaban la intimidad con Dios. Y yo estaba ya pensando en eso, y estaba obviamente molesto, enojado, cualquier cosita reaccionaba mal, me decían algo y ¡fum!, ya reaccionaba yo violento, ya reaccionaba yo con enojo, con ira, porque ya mi mente estaba llena de tantos pensamientos horribles. Y me di cuenta de cómo comenzó eso. Por su bendita misericordia, yo le cuento algo que dañé a muchas personas, que dañé a mi esposa, se dañó. Hubo un tiempo que se dañó esa relación, porque cualquier cosita que me decía, reaccionaba mal. Y yo ya pensaba: es que es esto, porque mi mente volaba. Me sirvió mucho el poder estar platicando con mi esposa, el poderle decir lo que pensaba. Me sirvió mucho el poderle decir: es que pienso esto, y poder platicar con ella me quitó de tantos pensamientos tan feos, y pude reaccionar que estaba pensando muy mal, estaba dándole cabida a muchos pensamientos horribles. Y también le voy a contar una experiencia que tuve con el Señor. Tuve varias, la verdad que han sido varias. Cuando mi hijo estaba enfermo, estábamos prácticamente, pues teníamos como un año y medio de casados, o 2 años, 3 años estábamos de casados con mi esposa. Mi hijo no podía estar sano. Él se enfermaba constantemente, y eran unas situaciones bien complicadas, porque nos movía toda la familia, mi esposa llorando, gastos médicos, comprar esta medicina, comprar esto, llevarlo aquí, llevarlo acá. Era algo muy, muy, muy difícil. Y me recuerdo que en una ocasión yo en mi mente comenzaron a venir muchas cosas, y me pasó lo que la esposa dejó. Yo iba para reclamarle al Señor. Yo iba a ir a postrarme a la sala del departamento que teníamos. Yo me iba a postrar, pero yo iba a reclamarle a Dios. Y yo ya iba en mis pensamientos pensando al Señor: ¿pero por qué permites esto? Señor, ¿por qué estás permitiendo esto?
¿Por qué estás haciendo este mal a nuestras vidas? ¿Por qué le estás haciendo mal a mi hijo? Yo iba a orar, pero yo iba ya con esos pensamientos. Y escuché la voz del Señor que me dijo, pero ¿cómo crees que yo quiero hacerles daño? Pero ¿cómo crees que yo quiero hacerles daño? Si yo te amo, si yo los amo. A mí me conmovió, porque yo escuché la voz de Dios. Triste. Escuché la voz del Señor, como una persona cuando se siente ofendida, cuando se siente lastimada y que está diciendo, pues es que yo no hice nada de eso. Es que yo no lo estoy haciendo por ese motivo. Es que yo no lo estoy haciendo para perjudicarte. Yo lo sentí así y la verdad es que me sacudió, me quedé asombrado de que el Señor me hablara así. De que el Señor me hablara así. Entonces me pude dar cuenta que mis pensamientos, por las circunstancias que estaba viviendo, me estaban llevando a reclamarle a Dios. Me sucedió lo que al pueblo de Israel, me sucedió lo que a la esposa de Job, me sucedió eso, porque las circunstancias yo no las estaba entendiendo y lo que hice fue quererle reclamar al Señor, oye, ¿por qué esto? 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 Y el Señor me habló y me dijo, porque bendito sea Dios, porque lo que le habló el Señor a Moisés le quitó las dudas, lo que me habló a mí me quitó las dudas, y creo con todo mi corazón que si permites que el Señor te hable, que si Dios te va a hablar de una manera preciosa, de tal manera que va a enderezar nuestros pensamientos para que podamos nosotros conocer que lo que Dios dice es verdad. En otra ocasión, ya estábamos aquí y comencé a tener unos pensamientos perversos, hermanas. Unos pensamientos horribles que de veras me estaban matando. Esos pensamientos, tenía pensamientos horribles contra todos, contra todo y contra todos. Y me acuerdo que en esa ocasión lo que hice, me postré porque quería pedirle al Señor, ¿verdad? Y me postré y mis ojos fueron abiertos, mi espíritu vio una ave inmunda y vio un ángel. No, creo que fue un querubín, porque los ángeles no tienen alas. Vi un personaje, dos personajes alados. Cuando la Biblia habla de aves inmundas y aborrecibles, también se está refiriendo a creaciones aladas que se han rebelado contra Dios. Si usted lee el libro de Zacarías, dice que había una mujer que tenía alas. No es, no lo estoy sacando de la nada. De hecho, en algunas culturas hablan de la diosa Nike. Nosotros aquí en el Paseo de la Reforma, aquí en México, Distrito Federal, hay un paseo que se llama el Paseo de la Reforma y hay está erigido un monumento y en la cúspide de ese monumento tienen un ángel y dicen que es el ángel de la independencia. Es una persona alada pero tiene senos. Entonces, ya estudiando un poquito, no es un ángel, no es el ángel de la independencia, es la diosa Nike. Y tiene senos y tiene alas. Y es una diosa de la mitología griega, de la victoria. Yo pude ver en esa visión, estando yo en esos pensamientos, yo pude ver cómo un ser de Dios, un ángel de Dios, un querubín de dos alas, llegaba y tomaba a esa persona, no sé si llamarle persona, era también una persona alada, pero era un aspecto horrible. No sé si ustedes vieron la película del Señor de los Anillos, y había ahí un Gollum, el Gollum, una persona así, totalmente flaca, con unas manos muy grandes para la proporción de su cuerpo, con unos pies muy grandes para la proporción de su cuerpo, con una cara también deformada,
yo vi una persona similar y con alas también. Y yo podía ver cómo ese querubín venía y lo tomaba, y cuando lo levantó, yo dejé de tener esos pensamientos. Eso yo lo vi. Eso yo lo vi en mi espíritu, lo vi. Como que me han pasado esas situaciones donde mi espíritu alcanza a ver cosas espirituales, ¿verdad? Y entonces yo pude entender que esa ave inmunda me estaba envenenando tantos mis pensamientos, que la verdad yo estaba pero mal. Y qué bendición poder ver de que esto, porque en su misericordia, cuando yo me postré, pude ver eso. Pude ver cómo un personaje de Dios venía y me libraba de ese personaje, y mi pensamiento en ese momento se fueron todos los malos pensamientos. Yo no sé si usted lo creará, pero se lo digo con todo mi corazón, no quiero presumir absolutamente de nada, pero lo pasó. Y de hecho también, si usted lee el libro de Daniel, se va a dar cuenta que el príncipe de Persia estorbó a un ángel, y hubo una lucha espiritual ahí donde tuvo que venir Miguel, el gran príncipe que está a favor de los hijos de Israel, para librar a Gabriel del príncipe de Persia, ¿va? Entonces, si hay unas luchas espirituales, y la verdad es de que creo que todos en un momento, yo lo digo por mí, y también lo digo por el pueblo de Israel, lo digo por la mujer de Lot, de Job, y también la mujer de Lot también es otra cosa también tremenda, pero cómo la mente puede ser tan susceptible de que uno comienza a pensar cosas malas. Pero qué bendición también poder comprender que el creerle a Dios, el confiar en el Señor, se comienza a renovar la mente, se comienza a revelar los pensamientos de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la verdad de Dios, y vale la pena creerle a Dios. Moisés le cree al Señor, Moisés obedece lo que el Señor dice y ve la gloria de Dios. En el caso de Job, Job tiene un corazón firme con el Señor. La esposa le da un consejo perverso, pero la respuesta de este Job es: has hablado como las mujeres insensatas, le dice Job a su esposa. Has hablado como las mujeres insensatas. ¿Recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo? Entonces ella se queda callada, y Job no permite que las palabras de esa persona le perjudiquen el corazón, le transformen el corazón. Entonces aquí tienes que tener mucho cuidado, porque el que confía en el Señor, ciertamente van a venir pruebas, van a venir luchas, van a venir pensamientos que te quieran desviar de la sencillez, y el diablo puede estar ocupando a esas aves inmundas, puede estar ocupando a la misma esposa, puede estar ocupando al mismo esposo, puede estar ocupando a los mismos hijos, puede estar ocupando a muchas personas, y lo que nosotros tenemos que aprender es a poner nuestra mentalidad en los pensamientos de Dios. El libro de Jeremías dice que los pensamientos de Dios para con nosotros sobrepasan nuestros pensamientos. Son mucho más elevados y son para bien, son de vida y son de bienestar. Entonces yo puedo decirles que sí he corroborado eso, que en su bendita misericordia me habló a mí esa vez que estaba mi hijo mal. Y la respuesta fue que cuando yo pude entender que el Señor no lo estaba haciendo porque nos quisiera destruir, era porque había algo ahí en mi esposa que tenía que entregar a mi hijo y no lo quería hacer, y por eso Dios lo estaba enfermando, ¿verdad? Ahora el fregón es bien difícil que se enferme, y bendito Dios, ahí está fuerte, sano, y la verdad es de que Dios nos comprueba que nos ama, y creo que también tus ojos puedan ser abiertos para ver esa bendita misericordia, esa bendita fidelidad, ese bendito amor de Dios, y que también nos podamos estar dando cuenta de las luchas espirituales que hay, porque los pensamientos terribles que pueden estar viniendo de muerte, de decepción, de matar a alguien, de destruirlo, de perjudicarlo, de dañarlo, de maldecirlo, no son pensamientos de Dios. Quiero llevar también a otra experiencia que yo tuve con el Señor y en mi matrimonio.
tuvimos discusiones, mi esposa y yo. Y cuando yo salí de la casa, la dejé mal y también salí muy mal. Pero en el camino el Señor me comenzó a redarguir, el Señor me comenzó a hablar. Y entonces yo comencé a renunciar a todos esos pensamientos y también comencé a orar por mi esposa. También comencé a orar por mi esposa y digo, Señor, perdónanos, Padre, no permitas, bendito Padre, que continuemos en esta situación. Padre, en el nombre de Jesús, yo renuncio a estos pensamientos y Padre, yo bendigo a mi esposa y yo te pido que la guardes y que la libres de todo mal pensamiento, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Comencé a orar y, hermanos, ya cuando llegué, le puedo decir que había veces que cuando no hacía eso, llegaba y seguían el problema, ¿verdad? Las miradas feas, las palabras feas, las actitudes feas, ¿verdad? Pero cuando comencé a tomar esas actitudes, yo pude ver cómo la oración y la actitud y el estar nosotros pidiéndole al Señor, se comienzan a romper esas barreras, se comienzan a romper esas luchas espirituales, comenzamos a tener victoria en el nombre de Jesús. Nosotros, quiero decirte que, por ejemplo, los padres, en este caso los esposos, en la Biblia habla de que cuando el padre de familia veía que el hijo hacía un voto a la ligera, el padre podía decir, Señor, no tomes en cuenta las palabras de mi hijo. Y entonces Dios ya no hacía caso a lo que el hijo decía, porque Dios respeta las autoridades. El Señor respeta las autoridades. Y a lo mejor tu esposo no conoce del Señor, pero la autoridad es espiritual. Si tú conoces al Señor como hija de Dios y tu esposo es inconverso, tú puedes tomar autoridad espiritual en el nombre de Jesús. Y que si tu esposo está mal, puedes decirle al Señor, Señor, ten misericordia de él y líbralo. Líbrame y líbralo. Porque si, te hablo por mí, cuando yo no hacía eso, los problemas seguían y se hacían cada vez más fuertes. Pero cuando yo comencé a pedirle perdón al Señor y pedirle al Rey que me librara de todo mal pensamiento, que yo pudiera amar a mi esposa, que yo la pudiera bendecir con mi esposa, con mis hijos, aún en el trabajo, te puedo dar experiencias que he pasado en el trabajo, y Dios también me ha llevado a bendecir y a orar por mis jefes. Y también dice la Escritura que oremos por los que están en eminencia, ¿verdad? Entonces, la actitud, cuando tú no permite que la mente esté puesta en las cosas de Dios, y actúa uno para no permitir que la mente nos corrompa a nosotros, y pedir por nuestro cónyuge, pedir por nuestros hijos, Dios comienza a hacer cosas gloriosas y poderosas y se ve el respaldo bendito de Dios. Cuando uno comienza a tomar esa autoridad, Dios la respalda. Yo te mencionaba los problemas con mi esposa, yo hacía eso y después cuando yo llegaba, estaba la tranquilidad. Porque el hecho de que tú le abras la puerta al enojo, a la ira, a la gritería, a la maledicencia, al enojo, vienen más. Vienen más pensamientos, vienen más palabras, vienen más enojos, vienen más iras. Pero cuando la cierras la puerta en el nombre de Jesús y estás dispuesto a perdonar, a bendecir y a que se pueden hacer las cosas de acuerdo a lo que el Señor dice, entonces el Señor comienza a actuar de una manera poderosa en nuestras vidas, en nuestras familias, en nosotros mismos. Lo primero es en nosotros mismos. Entonces la mente, la verdad que es algo bien precioso, bien tremendo, pero así la Biblia dice, la mente puesta en las cosas de la carne es muerte, y la mente puesta en las cosas del Espíritu es vida y es paz. Y así como lo leímos en Efesios, que estando muertos en delitos y pecados, y éramos nosotros por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, satisfaciendo los deseos de la carne y los deseos de la mente, la verdad es que cuando comienzas a caminar en la verdad bendita de Dios,
el Señor comienza también a gobernar tus pensamientos, mis pensamientos, para que comencemos a caminar en la vida de Dios y que entonces también te gobierne la paz, te gobierne el gozo, te gobierne la misericordia, te gobierne el amor bendito de Dios y que no se corrompa nuestra vida, porque lo que Dios quiere es darnos una nueva vida. Somos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales de antemano Dios preparó para que andemos en ellas, y la verdad es que es un privilegio. Moisés, estos son ejemplos, y hay muchos, hay muchísimos en la palabra, ejemplos de las personas que le hicieron caso al Señor, y a pesar de que hubo circunstancias difíciles, vieron el poder, vieron la gloria, porque Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dice lo hace. Bendito sea su precioso nombre. A Él sea toda la gloria, que puedas confiar en Él, que puedas descansar en Él, que en los problemas matrimoniales que tengas, en los problemas que tengas con los hijos, evites el estar maldiciendo, evites el estar teniendo pensamientos horribles contra tus hijos. Veas lo que veas, bendícelos, veas lo que veas, bendícelos. Dios se va a encargar de hacer cosas impresionantes. Por ejemplo, en el caso de Job, sus hijos, dice la Biblia, quiero ponerte esto porque puede ser una situación parecida, puede ser, aparentemente para muchos puede ser muy complicada, ¿verdad? Pero Dios lo que nos ofrece es la vida eterna. Los hijos de Job no eran lo mejor, a tal grado que Job tenía que, cada vez que se reunían, Job tenía que ofrecer sacrificios por ellos y decía, Señor, mira, te ofrezco estos sacrificios porque tal vez mi hijo haya hecho esto, tal vez mis hijos hayan hecho, tal vez... Y Job ofrecía sacrificios por ellos. Y yo creo con todo mi corazón que esos sacrificios, esas oraciones de Job, libraron a sus hijos aunque murieron, aunque perecieron, aunque fallecieron. A lo mejor después te voy a hablar de otros temas más tremendos porque hay restauraciones en partes bajas, hay restauraciones en lugares intermedios. No estoy hablando del purgatorio, pero sí estoy hablando del rico y de Lázaro, de Lucas 15, que el rico es hijo de Abraham y tiene que estar en un lugar tormento, que no es el infierno, para que sea purificado ahí por fuego. Y está ahí Lázaro, que en el seno de Abraham, siendo limpiado con agua. Entonces, hay cosas que a lo mejor aquí no se van a ver, a lo mejor que Dios nos libre, ¿verdad? Que Dios nos libre, que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero en el caso de Job, los hijos de Job fueron perfeccionados abajo. Y podemos estar hablando de otras personas que fueron perfeccionadas en las partes bajas porque no quisieron agradar al Señor, ¿verdad? Pero Dios tenía planes de salvación. Entonces, esto es... No me va a dar tiempo de poderlo explicar ahorita, tal vez en otro tema lo podamos dar con más bases sólidas, con bases bíblicas, pero la verdad, permite que el Señor te gobierne, créele al Señor, y aunque tu hijo, tu hija pueda estar teniendo situaciones difíciles, bendícelo. Job lo hizo, y yo estoy seguro que sus hijos fueron salvos. Amén. Dios te bendiga, cuida mucho tu corazón, cuida tu mente, porque yo lo pude ver. Hubo momentos donde fueron mis pensamientos los que me envenenaron, pero también hubo momentos donde hubo aves inmundas que envenenaron mis pensamientos. Y también lo que vemos en el libro de Corintios, que el mismo diablo también puede estar envenenando esos pensamientos. El diablo llegó con Eva, con que Dios te ha dicho que no comas de este árbol, ¿verdad? No, es que Dios no sabe, Dios no quiere que seas como Él, conociendo el bien y el mal. Le perturbó los pensamientos y Eva terminó desobedeciendo a Dios y ¡fum! Se vino una situación terrible para Eva, para su familia, y terminaron muy mal. Entonces, 3 fuentes, pero también qué bendición poder ver que ahora en Cristo Jesús tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que poner nuestra mente en las cosas del Espíritu, tenemos que tener, el apóstol Pablo dice todo lo que sea santo, en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo que es digno de honra, en eso pensad, en eso pensad. Entonces, cuida mucho tu mente, cuidemos nuestra mente, cuidemos lo que pensamos de nuestros hijos. Nuestros hijos es una herencia del Señor. Cuidemos nuestro corazón para no maldecirlos.
y estemos de veras teniendo nosotros la mentalidad de no estar dando lugar a la ira, a la gritería, al enojo, a la contienda, al pleito, al celo, a la división, a la contienda, porque eso gobierna en nuestra mente y somos capaces de hacer cosas terribles, pensar mal de Dios, pensar mal del esposo. Cuida mucho tu corazón. En el nombre de Jesús, permite que el Señor te esté renovando. Por eso la importancia de meditar en la palabra. La importancia de meditar en la palabra, la importancia de pedirle al Señor que te hable, la importancia de pedirle al Señor esas experiencias, de poder pedirle al Señor que nos guíe, que nos hable, que nos ministre, y que la verdad que Dios lo hace. En el nombre bendito de Jesús yo te bendigo con todo mi corazón, y le pido al Señor que yo no soy mejor que tú, yo no soy mejor que nadie. Puedo decir que por misericordia de Dios tuve esas experiencias, y creo que también Dios te ama con todo, no escatimó a su propio Hijo con tal de reconciliarse contigo. Disfruta de la presencia, pídele al Señor, háblale al Señor, que esto te sirva para poder avanzar un poquito más, que esto te sirva para no estar pensando nada más en pensamientos destructivos de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos, qué es lo que va a hacer de ti. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Pon en las manos del Señor todo, pídele que te guíe, pídele que te fortalezca, guarda tu corazón y Dios te va a estar llevando para que lo puedas ir conociendo más y más y más, y que puedas disfrutar la misericordia y la gracia bendita de Dios. Amén. Dios te bendiga y el Señor te levante, te fortalezca, y vamos a poner en las manos del Señor todas las peticiones. Les agradezco sus bendiciones, les agradezco sus atenciones, que de veras que el Señor les colme. La Biblia dice que es más bienaventurado es dar que recibir. No te canses de bendecir, no te canses de amar, no te canses de dar. No seamos vencidos de lo malo, sino venzamos con el bien, el mal. Amén. Hermanita Damaris, ore por su esposa. Ore por su esposa. Mire, yo lo que puedo ver es de que el Señor levantó a Job y también restauró a la esposa, a tal grado que tuvo 10 hijos y 3 de ellas eran las más hermosas. Entonces no estamos exentos de tropezar, no estamos exentos de hacer alguna cosa, pero la Biblia dice, y yo se lo platicaba a un matrimonio ahorita, ayer, mejor son 2 que 1, porque si uno cae, el otro lo levanta. Si ahorita tu esposo se resbaló, tropezó, ora por él. Sea de esas personas que pueden hacer que el esposo se levante. Y vamos a estar orando. Créanme que nosotros oramos y le pedimos a Dios y suplicamos que esté haciendo el Señor, levantando cada matrimonio. Si el Señor no lo está haciendo en el tiempo que nosotros querramos, la verdad es que Dios sabe por qué. Pero confía en el Señor. Y no descuides tu comunión, no descuiden su comunión, no descuiden su intimidad con el Señor. Cuiden sus corazones, porque Dios puede abrir el mar rojo. Lo que Dios le dijo a Moisés se cumplió, y lo que Dios te dice también se va a cumplir. Amén. Padre, en el nombre precioso de Jesús, tú eres el único fiel, y te bendecimos y te alabamos. Te pedimos perdón, Señor amado, por abrirle puertas a esos pensamientos perversos, a esos pensamientos destructivos, Señor. Y te rogamos, bendito Padre, que nos estés dando la fuerza y la fortaleza para cerrarle la puerta de nuestros pensamientos a todo pensamiento que no provenga de ti. Todo pensamiento que nos robe la paz, que nos robe el gozo, que nos robe la comunión contigo, Señor amado, que lo podamos romper en tu nombre, que podamos creer y confiar en ti, Padre. Que podamos ver tu gloria y tu gracia, Señor. Yo ruego por la vida de cada una de mis hermanas que esté pasando por estos momentos difíciles, bendito Dios, que tú seas las que lo estés sosteniendo, Señor, las que las fortalezcas, las levantes, Señor amado, y que ellas puedan deleitarse en ti, Señor, que puedan levantar cántico como María, Señor, que puedan, Señor amado, derramar el perfume caro, Señor, como María,
Señor amado, que puedan ser como la Sulamita, que lo que desean son los besos de tu boca, Señor. Yo las bendigo en tu precioso nombre y te ruego, precioso Padre, que las levantes, las fortalezcas, las guíes, precioso Señor, en el nombre glorioso de Jesús, y les hables, Padre bendito. Les hables para gloria y honra de tu precioso nombre, Señor. Que puedan ver, Señor amado, que tú eres un Dios real para todos y cada uno, Señor amado. Que la comunión íntima es para con los que te temen, Señor. Enséñanos a temer tu precioso nombre, Señor. Enséñanos a confiar plenamente en ti. Y, Señor amado, que veamos tus maravillas, tus milagros y tus prodigios. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Yemima fue una de las hijas de Job. Amén, hermanita. Que el Señor les bendiga y eran de las más hermosas. Vi otros comentarios, hermanitas. El Señor les bendiga mucho. Confíen en el Señor. El Señor les guarde, el Señor les levante, les fortalezca y busquemos al Señor. Él es fiel, Él es fiel. Y los pensamientos que tiene para contigo son de vida, son de paz, son de bendición, son eternos. Confía en el Señor, confía en el Señor, confiemos en el Señor. Dios te bendiga mucho, Dios les bendiga y nos vemos mañana, primero Dios. Amén. Cuídense, buenas noches, bendiciones.